presentamos la serie de estudios bíblicos, La Fe de Jesús. Hola, mi apreciado amigo y amiga, te damos la bienvenida una vez más a esta serie de estudio La Fe de Jesús. Para Humberto García es un privilegio poder compartir con ustedes un estudio más, al junto del pastor Heriberto García, quien desde ahora en adelante nos estará acompañando en los comentarios. Así que, pastor, bienvenido a esta serie de estudios. Sí, damos gracias a Dios, Humberto, una vez más por la oportunidad que Él nos da de estar en este espacio estudiando su palabra a través de esta guía de estudio. Tenemos un saludo también a los amigos que nos escuchan, esperando que la bendición de Dios los alcance por medio de este estudio. Bien, amigo, ahora te pedimos que te dirija con nosotros a la guía de estudio La Fe de Jesús. Pero antes vamos a comunicarnos con nuestro Dios para que Él esté dirigiéndonos, para que Él esté enseñándonos en este estudio. Bendito Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos brinda de estudiar tu palabra por medio de esta guía de estudio, La Fe de Jesús. Pidiéndote que por el estudio de la misma tú puedas crear conciencia en cada uno de los amigos que nos escuchan de la realidad del pecado, pero sobre todo del plan perfecto que tú has diseñado para rescatarnos del imperio de la muerte que es producto al vivir bajo una vida pecaminosa. Gracias por escucharnos y te invitamos para que tú nos dirijas y acompañes a cada uno de los amigos que nos escuchan también. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues ya estamos preparados, así que dirígete con nosotros a la lección número 6, el origen del pecado, lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Pastor Heriberto García, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Es la primera pregunta de esta serie de estudio. La lección número 6. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? El tema de la maldad ha sido objeto de estudio de filósofos, científicos, sociólogos, novelistas, en un intento desesperado por describirla. Sin embargo, y más que describirla, por entenderla. Sin embargo, han pasado por alto el registro histórico que presenta de forma concisa el origen de la misma. Me refiero a la Biblia. De paso, Ernesto Sábato, un novelista llamado Ernesto Sábato, argentino, en el año 1948 escribió una novela llamada El Túnel. Y allí encontró una frase que de manera personal llamó mi atención. Él dijo que la vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. De modo que Ernesto Sábato entendía que el ser humano, aún en su intento de vivir una vida moralista, de alguna manera deja ver la maldad. De alguna manera la maldad encuentra su filtro. Y es por eso, porque el ser humano se encuentra inmerso en lo que se llama esta esfera del pecado. Sin embargo, la Biblia nos presenta que el tema del pecado, la maldad, va mucho más allá de lo que es la esfera humana. Y contestando tu pregunta, Humberto, y a los amigos que nos escuchan, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, los versículos 7 al 10, describe de forma concisa cuándo y dónde surgió el pecado. Allí leemos: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dios en su palabra, a través de su siervo Juan, revela de manera explícita que en términos geográficos, donde surgió el pecado fue en el cielo. Términos geográficos. Ahora, en lo que concierne a la entidad en la cual se originó el pecado, pues fue Lucifer. Lucifer, quien era un ángel, querubín, protector, cubridor, en él. Ahora, ¿cuándo comienza el pecado? Pues cuando de alguna manera, de una forma misteriosa, en este ser perfecto que Dios lo creó, en él comienza a surgir lo que es la envidia, el pecado de forma misteriosa. De manera que, respondiendo así de forma concisa, el lugar donde comienza el pecado es en el cielo, geográfico, ¿no? Ahora, en la entidad, en la mente, en el corazón de Lucifer. ¿Y cuándo? Bueno, pues sencillamente cuando éste decide rebelarse contra Dios, entrar en un estado de rebeldía. De manera que todo pecado o todo indicio de rebeldía, es una muestra de que está presente el pecado. Interesante su aporte, pastor. Bien, entonces, más detalladamente quisiéramos saber la respuesta de esta pregunta: ¿en quién se originó el pecado? Bueno, de alguna manera ya hicimos mención de la entidad en quien se originó el pecado. Sin embargo, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, los versículos del 14 al 17, allí nos presenta de manera más explícita en quién se originó el pecado. Y no solo esto, sino en el ambiente de perfección en el cual se encontraba mucho antes de que se originara de forma misteriosa este fenómeno del pecado en su vida. Te invito allí para que leas en Ezequiel capítulo 28 los versículos 14 al 17 lo que nos dice la palabra de Dios para contestar esa pregunta. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Allí Dios nos revela que en quien se originó el pecado fue el Lucifer. De una manera misteriosa, en este ser que Dios lo había creado perfecto, se originó el pecado. Lucifer estaba en la luz de la presencia de Dios. Él era el más excelso de todos los seres creados y el más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para el universo. Sin embargo, de una manera allí misteriosa, la Biblia solo nos dice que en su corazón, en su mente, se originó la maldad. Te leo nuevamente el versículo 15. Dice que perfecto eras en todos tus caminos. Está hablando de Lucifer. Él era perfecto en todos sus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, Dios lo crea perfecto. Ahora el versículo 15 sigue diciendo: hasta que se halló en ti maldad. De manera
que el primer ser en la creación perfecta de Dios, en quien se origina el pecado, o con quien comienza la historia del pecado, es con Lucifer. De manera que en quien se originó el pecado fue en Lucifer, quien posteriormente es conocido como el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Estamos compartiendo la fe de Jesús. Hoy la lección número 6. Lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Vamos a abordar la siguiente parte. El origen del pecado. Ya hablamos sobre esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a trasladarnos acá a la tierra, Pastor Heriberto. Entonces nos gustaría saber qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva. Desde pequeños nosotros hemos asimilado una visión negativa de lo que son las leyes o las restricciones. Pero cuando nosotros analizamos el origen de la mayoría de las leyes, las mismas tienen la intención de proteger al ser humano. Por ejemplo, imagínese que usted va conduciendo y hay un semáforo en rojo y usted decide atravesar el semáforo en rojo. Es muy probable que usted al hacer esto ocasione un accidente y que usted ya sea responsable por la muerte de otra persona o que posiblemente usted pierda la vida. De manera que la ley tiene la intención de proteger o de salvaguardar al ser humano. Así que Dios, como Dios sabía ya de la existencia del pecado, cuando Dios crea a Adán y a Eva, que los creó perfectos, sin ninguna mancha de pecado, Dios entonces, previniendo la entrada del pecado en la vida de la humanidad, puesto que ya existía en la historia de Lucifer, quien era Satanás ahora, Dios ahora de alguna manera crea un ambiente de protección, le da una señal de obediencia a Adán y a Eva. Y en el libro de Génesis, capítulo 2, los versículos del 15 al 17, nosotros encontramos allí de forma explícita en qué consistía esta señal. Una señal que si nosotros aún en el siglo XXI aplicáramos los principios que allí aparecen establecidos, tuviéramos mejores relaciones en el hogar, en el trabajo, en la escuela y en todas las demás esferas donde nos corresponden nuestras labores como seres humanos. Así que leemos ahí en el texto, Génesis capítulo 2, los versículos del 15 al 17. Allí la santa palabra de Dios nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El hombre tenía una variedad de elementos de los cuales podía disfrutar. Pero en el versículo 17 el Señor le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí nosotros encontramos en el versículo 17 en qué consistió la señal de obediencia a la cual debían someterse Adán y Eva. Ellos no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No porque Dios fuera un Dios caprichoso, sino porque al desobedecer y comer, sencillamente esto traería resultados. Y los resultados, como bien lo dice el versículo 17, sería la muerte. Así que amigo y amiga, allí donde estás, Dios te llama en el día de hoy a obedecer sus señales que aparecen allí explícitamente en la palabra de Dios. Verdaderamente que uno se queda así anonadado con las informaciones que está brindando el pastor.
Y todo esto se adquiere por el estudio de la palabra de Dios. Así que yo te animo, mi amiga, mi amigo que me escucha en este momento, a escudriñar las Escrituras, a buscar más de Dios. Y Él cada día hablará a nuestros corazones. Pues bien, continuamos aquí conversando con el pastor Heriberto García en este estudio de la lección número 6, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Pastor García, ¿en qué consistió el primer pecado? Dios siempre ha tenido el propósito de proteger a sus hijos. En el caso de Adán y Eva, como bien mencionamos anteriormente, les dijo que no debían comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3, los versículos del 1 al 6, allí nosotros encontramos de forma explícita en qué consistió el primer pecado. Yo quiero que tú mantengas en tu mente el mandato que Dios le dio a ellos. Leemos los versículos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Notan ustedes que esta es una gran mentira, porque en ningún momento Dios le dijo que no debían comer de ningún árbol del huerto o de todo árbol del huerto. Dios sencillamente les había especificado de cuál no debían comer, pero el enemigo es astuto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Así comió. Noten ustedes que el primer pecado consiste justamente en pasar por alto el mandato que Dios le había dado, en desobedecer. De manera que este pecado, el primer pecado, que consistió en la desobediencia a lo que Dios ya había dicho, se ha seguido repitiendo durante todo el transcurso de la historia de la humanidad. Los hijos de Adán, los descendientes de Adán y Eva, han seguido reproduciendo en sus vidas esta actitud de rebeldía y de desobediencia contra Dios. Y obviamente hemos tenido que, como humanos, que cosechar los resultados de la desobediencia. Así que, amigo, Dios te invita en el día de hoy, en este momento, a obedecerle. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, pues los resultados naturales de dicha obediencia será el cuidado, la protección, la prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad me refiero en el sentido de protegerte de los asuntos negativos que hay en este mundo. Así que cuidémonos de desobedecer a Dios y busquemos la manera de entrar en obediencia. Bien, en este momento ahora vamos a analizar las consecuencias terribles del pecado. Pero estamos hablando del pecado, pero nos gustaría, pastor, que nos dé una definición sobre esta pregunta. ¿Qué es el pecado? Un poquito más detallado sobre esto. ¿Qué es el pecado, pastor García? Interesante pregunta, ya que hasta ahora solo hemos mencionado el término, pero no hemos dado una definición bíblica de lo que implica el concepto de pecado. Y es bueno que nosotros, en esta sociedad tan pluralista, de tantas ideas variadas en cuanto a lo que es el hombre, su conducta,
su moral, es bueno que nosotros vayamos a la palabra de Dios y veamos qué dice ella con relación a lo que es el pecado. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia allí, tu aplicación, en la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Allí nos dice: todo aquel que comete pecado, escucha bien, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Anteriormente habíamos mencionado la experiencia de Adán y Eva en ese ambiente perfecto allí en el Edén. Recuerde esto, amigo que me escucha. Cuando Adán y Eva fueron creados de forma perfecta, sin ninguna mancha de pecado en ellos. Sin embargo, ya la historia del pecado había iniciado en Lucifer. Y de alguna manera Lucifer buscaba, o Satanás buscó la forma, ¿no?, de afectar a Adán y a Eva. Así que Dios entonces pone una ley, un círculo protector, una señal de obediencia, para que Adán y Eva se protegieran de lo que eran los ataques del enemigo. Obviamente, la protección principal, la protección interna para no caer ante el pecado, gravitaba en la relación que debían tener Adán y Eva con Dios. Sin embargo, una protección externa, si pudiéramos usar el término, era esta señal de obediencia. De la misma manera nosotros, de una forma similar o aún mayor, podemos decir que nosotros, que tenemos tantas cosas negativas, tantas ideas en nuestro ambiente, además de eso, de esa fuerza, ¿no?, de esa tendencia que tenemos de manera interna a hacer lo malo, ¿cuánto más nosotros no necesitamos ahora desarrollar una experiencia con Jesucristo, pero también ver qué cosas nos dice la palabra de Dios de las cuales debemos protegernos? Por eso es que en términos sencillos, el apóstol Juan, en su carta, la primera carta que lleva su nombre, en el capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado es eso. El pecado es infracción de la ley, es rebelarse contra Dios, contra todo lo que Dios ha mandado. Encontramos allí esos principios en el libro de Éxodo, capítulo 20. Principios que de alguna manera encuentran aplicación en la relación, en cómo deben relacionarse los hijos de Dios con la humanidad, con sus congéneres, con sus iguales y también con Dios. Así que el pecado es eso. El pecado es infracción de la ley, rebelarse contra Dios. También el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice que el pecado, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De manera que allí en toda la palabra de Dios, en la palabra de Dios, tú y yo encontramos los consejos prácticos para nuestras vidas, lo que debemos hacer. Y cuando tú y yo decidimos andar de forma contraria a lo que allí dice, pues entramos en pecado. Pero cuando decidimos hacer lo que allí nos dice la palabra de Dios, no solo vamos a protegernos, sino que también protegeremos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Bien, pastor, la siguiente respuesta de la pregunta que voy a formular ahora puede ser un poquito dura, pero es necesario formularla. Así que la pregunta es la siguiente: ¿a quién se somete el pecador? Esta es una pregunta cuya respuesta quizás no nos agrade, pero está allí lo que dice la palabra de Dios, lo que dice ella. Realmente cuando nosotros decidimos andar en obediencia, en conexión con Dios, pues sencillamente estamos dirigidos por Él, sometidos a Él.
Pero también la Biblia nos dice a quién se somete aquel que decide andar en desobediencia. Y en la misma carta, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, escuche amigo, amiga que escucha. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. De manera que el pecador, el que insiste en permanecer en su estilo de vida pecadora, en su estilo de vida como pecador, está sometido a la influencia del diablo. Tal vez de forma inconsciente. Tal vez quien está bajo este poder dice, no, yo soy libre, yo hago lo que realmente quiero. Pero la realidad de la palabra de Dios es esta. El que practica el pecado se somete al diablo. Pero hay esperanza, amigo, que me escuchas. Hay esperanza porque el mismo versículo nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si bien es cierto que el que persiste en pecar, el que practica el pecado, se somete al diablo, no es menos cierto que para esto justamente apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para sacarte del imperio del diablo y darte salvación y darte liberación. De manera que el Señor Jesucristo en este momento, allí donde estás, te hace un llamado para liberarte de las cadenas del diablo, para liberarte de su atadura y traerte ahora al reino de paz que te ofrece Dios en Cristo Jesús. Amigo y amiga, queremos recordarle que estamos compartiendo la guía de estudio La Fe de Jesús. Hoy estamos abordando, analizando aquí al junto del pastor Heriberto García la lección número 6, el origen del pecado. Y ya llegando a la parte final, última pregunta ya de este cuestionario bíblico, nos gustaría, pastor Heriberto, que nos diga cuál es el resultado, o más bien, cuál será el resultado final del pecado. Al abordar el tema del pecado, podemos hablar de un sinnúmero de consecuencias: guerras, hambre, fenómenos naturales desastrosos, destrucción de la familia, desigualdad social, angustia personal, un sinnúmero de consecuencias. Sin embargo, la Biblia nos presenta que hay un resultado final del pecado, el salario del pecado, el salario final del pecado. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23, Dios es enfático al decir, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Querido amigo, querida amiga que escuchas, el resultado final al vivir una vida de separación de Dios, al vivir una vida en rebelión, será la muerte. La inexistencia, de dejar de existir, separados de Dios por la eternidad. No quiero dejarte sin la última parte del versículo que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado traerá como consecuencia final la muerte del ser humano, la muerte. Ahora bien, tú tienes la oportunidad en este momento de aceptar entonces el regalo que Dios te da. Dios no se queda tranquilo, Dios no se queda estático al ver en el camino que se conduce el ser humano. Así que Dios entonces le hace una invitación para que acepte este regalo, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar el regalo final, la dádiva, el pago final del pecado, que es la muerte? ¿O aceptarás la vida eterna, que es en Cristo Jesús? Pastor García, hemos llegado a la parte final del estudio de hoy. Pero antes,
nos gustaría que nos diga, después de conocer todo lo que hemos analizado en este momento, ¿qué debemos hacer? Bien, entendiendo ya el tema del pecado y sus implicaciones en nuestra sociedad y en nuestras vidas, hay preguntas que uno debería hacerse, ¿verdad? Por ejemplo, si el enemigo, entendiendo que el pecado existe, está en el ambiente en todo momento, si el enemigo entonces intenta seducirme con lo que es el pecado, ¿qué yo debo hacer? Bueno, la palabra de Dios es clara en este sentido. En Santiago capítulo 4, versículo 7, allí leemos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él correrá de ustedes. De manera que si el enemigo insiste en atacarte, en seducirte con el pecado, tú debes resistir a Satanás en el nombre de Dios. Someterte a Dios y verás cómo el enemigo correrá de ti. Y algo muy importante, que sería el punto número 2. Tú sabes que a veces nosotros entramos en un estado de coqueteo con el pecado, de jugar con el pecado. Ahora bien, la Biblia es clara en este sentido. El pecado tiene poder. Romanos capítulo 6, versículo 12. Allí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice: por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. De manera que el paso número 2 que tú y yo podemos hacer cuando nos vemos tentados, seducidos a coquetear, a jugar con el pecado, es a no transigir con el pecado, a no jugar con el pecado. Porque si lo hacemos podemos entrar en un estado de esclavitud. Ahora bien, entendiendo que el pecado tiene poder, ¿qué podemos hacer tú y yo entonces para vencer el pecado? Romanos capítulo 8, versículo 37 nos da un consejo muy importante. Allí nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si bien es cierto que el pecado tiene poder para aquel que permite que el pecado reine en su vida, no es menos cierto que hay más poder en Jesús y en aquel que decide aceptar a Jesús en su vida para vencer el pecado. De manera que el tercer paso que pudiéramos dar es vencer todo pecado con la ayuda de Jesús. Que Dios te bendiga en este día y que al analizar este tema del pecado tú puedas entender que hay salvación y liberación en Cristo Jesús. Y que al haber liberación y salvación en Cristo Jesús, tú también debes asumir responsabilidad con tu vida y entender que si bien es cierto que Dios ya diseñó el plan de salvación y la salvación es gratuita, tú debes tomar la decisión allí donde estás de aceptar a Jesús para que Él reine en tu vida y finalmente tú puedas disfrutar de esa salvación gratuita que Dios te ofrece. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Heriberto García, que dicho sea de paso, ya es parte de esta producción, es parte del desglose de este material, de este folleto, de esta guía de estudio, La Fe de Jesús. También te agradecemos a ti, amigo querido, mi querida amiga, que nos escucha. Gracias por el tiempo que dedica para el estudio de la palabra de Dios. Antes de despedirnos, vamos a hablar con nuestro Dios. Te agradecemos infinitamente, amoroso Jesús, por la bella oportunidad que nos has regalado de poder estudiar tu palabra al junto de nuestros amigos y amigas que nos escuchan, Padre. Que estas palabras queden grabadas en cada uno de los corazones que escuchan el desglose del estudio de la fe de Jesús. Y que hoy ellos puedan tomar la decisión de no seguir agarrado del pecado
y más bien servirte a ti por amor y con profunda obediencia. En tu regreso, por favor, danos a cada uno de nosotros un lugar a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Nunca olvide, mantén siempre presente esto en tu mente. Jesús está a la puerta y quiere darte un lugar al lado de Él. Y recuerda, comparte esperanza, comparte la fe de Jesús. Será hasta la próxima entrega. Estuvieron con ustedes el pastor Heriberto García y un servidor, Humberto García. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega.